Vamos a ir al tema de esta mañana, vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos, capítulo 16. Un capítulo muy conocido, habla del encarcelamiento del apóstol Pablo de Filipos, de aquel famoso carcelero de Filipos, que conoció al Señor en medio de un hecho sobrenatural como fue un terremoto. Pero bueno, ¿cuál fue la causa? Porque Pablo y Silas llegan a esta situación. Cuando uno lee el libro de los Hechos, aparece en Hechos 16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Normalmente cuando leemos este pasaje lo leemos hasta aquí, y se hacen distintas reflexiones sobre el carcelero, sobre Pablo que cantaba a medianoche, pero hermanos, yo quería que hoy pongamos énfasis en los últimos versículos, los que normalmente no leemos. Versículo 35 dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Capítulo 23 de Hechos, capítulo 22 de Hechos, relata la estadía de Pablo en Jerusalén, de gran tumulto que se arma ahí en Jerusalén, cuando él está hablando al pueblo, y en un momento era tal la violencia, en el versículo 22,
está el discurso de Pablo hablando a aquellos hebreos, está hablando en hebreo, y el verso 22 dice, le oyeron hasta esta palabra, porque dijo que se iba a ir con los gentiles la salvación. Le oyeron hasta esta palabra, entonces alzando la voz dijeron, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno, el jefe de 1000 soldados, mandó el tribuno que le metieran en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido antes condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma de dinero adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que lo iban a dar tormento, y también el tribuno, al saber que era ciudadano romano, tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas, mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, lo presentó ante ellos. Hermano, ¿por qué quiero leer estos dos capítulos? Porque Pablo, que pasó distintas situaciones, en estas dos situaciones en particular, lo que hizo valer Pablo en su argumentación fueron sus derechos civiles. No dijo que Dios lo había enviado. Al hablar con los romanos, no les explicó la teología. Les recordó que él era un ciudadano romano. Y en aquellos tiempos no se podía ni azotar a un ciudadano romano sin juicio previo, todos estos atropellos que se cometieron con él. Cuando la chica que adivinaba ya no adivinaba más, sus dueños fueron, hablaban a los magistrados, sin mediar palabra, los azotaron con vara, que es algo terrible, no es un látigo, es una vara, es un palo por la espalda, los azotaron mucho, le dijeron al carcelero que lo mete y que lo meta en la cárcel de más adentro. Después viene toda la historia hermosa, y bueno, al otro día dijeron que se vaya. Y Pablo dice, no, que se vayan no, porque somos ciudadanos romanos, tenemos derechos civiles y constitucionales. Y acá en Jerusalén pasa lo mismo. Ya lo están por azotar y le dice, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber oído la causa? Entonces se espantaron, el centurión, el jefe de 100, fue y le dijo a su jefe, al jefe de 1000, al tribuno, este hombre romano, dice que tuvieron temor y ahí lo soltaron. Hermano, quiero leer esto porque estamos viviendo hoy en Argentina un tiempo muy complicado, donde expresar aquellas cosas que nosotros pensamos que no tienen que ver con la mayoría o con el pensamiento colectivo, le está trayendo a algunos hermanos muchos problemas. No hace mucho estaba en un viaje hablando con una hermana, docente, profesora de música, ninguna niña, una mujer de unos 40 y pico de años, que en una ronda así con sus alumnos, salido el tema de la práctica homosexual, ella dio su punto de vista como cristiana, que no estaba de acuerdo, que no era una conducta que Dios aprobara, por el contrario, la reprueba como pecado, no es una enfermedad, y hay palabra de Dios acerca de esto. Bueno, ella lo compartió. Lo cierto es que los chicos, adolescentes y las chicas comenzaron a decirle, pero profe, ¿cómo dice esto? Y una cosa así de un grupito corrió a los padres y el mensaje de texto y el WhatsApp, todo llega a las autoridades del colegio, la cual le envían una citación para que se presente en el distrito escolar correspondiente, donde lejos de atenderla, la atropellaron. La atropellaron con palabras. Una mujer de Dios, una mujer pacífica, quiso explicar, bueno, fue tratada de ignorante, le regalaron 2 libros para que se ayornase, y ella le dijo, mire, esto lo dice Dios, porque los cristianos, dijo, mire, ustedes son un grupito, le dijeron, realmente la atropellaron. Obviamente estaba su esposo y en su casa y ellos tendrían que decidir qué hacer. Hermanos, nosotros somos
por la gracia de Dios, libres de expresar nuestras opiniones con la misma libertad que la expresa el resto de la ciudadanía. La Constitución Nacional dice que tenemos derecho a publicar nuestras ideas por la prensa sin censura previa. Tenemos derecho a publicar nuestras ideas por la prensa sin censura previa. Derecho de profesar libremente nuestro culto, de enseñar y de aprender. Artículo 14 de la Constitución. Yo me pregunto qué clase de democracia es la que nosotros vivimos, que no se permite al que piensa diferente. En nombre de una democracia que en teoría tendría que tener un lugar para todos, los que piensan de una manera y los que piensan de otra. Sin embargo, acá pareciera que no lo hay. En algunas democracias de algunos países, que no son otra cosa que una mascarada, ocurren cosas así, verdaderos atropellos, donde quien piensa distinto no puede siquiera abrir su boca para expresarlo. No puede ser. Hace muchos años, aquel ateo famoso francés, Voltaire, dijo en una ocasión a alguien con quien discutía: no estoy de acuerdo con lo que usted dice ni por un minuto, pero voy a luchar porque usted pueda decirlo. Esto quedó en la historia. Otra frase dice: no estoy de acuerdo con usted por un minuto, pero voy a dar la vida porque pueda decirlo. ¿Cuál es, hermano, la democracia que nos deja afuera a los que hoy estamos pasando a ser minoría? Hoy las cosas se dieron vuelta. Hace 40 años era distinto. Hoy se dieron vuelta. Es que no hay espacio para nosotros, para los que pensamos de otra manera. Tendremos que buscar otro lugar donde expresarnos, hermanos. Tenemos derecho de publicar nuestras ideas por la prensa sin censura previa. Derecho de proferir libremente nuestro culto, de enseñar y de aprender. Y nosotros, como cristianos, tenemos que también hacer valer nuestros derechos civiles y constitucionales. Tenemos la libertad de dar nuestras opiniones. Hoy se habla de discriminación. Bueno, hermano, los nuevos discriminados somos nosotros, los que pensamos distinto a la mayoría. Entonces, cuando se genere ese cambio de ideas que nos quiere atropellar, tranquilamente podemos decir que nos sentimos discriminados. Y en este organismo nuevo que es el INADI, también tendrían que tomar nuestras declaraciones. Cuando se nos trata de la manera que trataron a nuestra hermana, o se segrega a nuestros hijos, o se nos segrega a nosotros. El tema es, ¿qué significa discriminar? Y, hermano, una cosa es tener una opinión distinta y otra cosa es discriminar. Tener una opinión distinta a otro no es discriminarlo. Discriminar a otro es rechazarlo, despedirlo, si es que somos sus empleadores, por su raza, por su credo, por su condición sexual, por lo que puede, limitarlo, perjudicarlo o agredirlo. Nadie tiene derecho. Pero esto no lo inventaron las mentes grises que nos gobiernan. Esto lo inventó Dios hace miles de años cuando dijo que no hay que hacer acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. A todos recibe por igual. No estamos en contra de las personas. Estamos en contra de prácticas que Dios desaprueba y nosotros que confiamos en Él también. Y nuestra Constitución, que sigue invocando a Dios como puente de toda razón y justicia. Todavía vivimos en un país, hasta que nos lleguen noticias nuevas, u otra Constitución, donde Dios es la fuente de toda razón, de todo razonamiento y de toda justicia. Así que, hermano, a la hora que usted tenga que decir lo que tenga que decir, dígalo con toda la libertad que Dios le da. No se deje atropellar. Tiene derecho constitucional a decirlo. Obviamente tiene el respaldo de Dios, pero estamos hablando de este plano que Pablo hizo valer 2 veces. Tiene el derecho constitucional a decir lo que usted piensa de lo que se le ocurra, lo cual no significa agraviar a otra persona, calificarla. Estamos hablando de hechos, no estamos hablando de personas. ¿Se entiende?
Si no, lo estaríamos perjudicando y eso sí sería discriminar. Hay cosas con las que no estamos de acuerdo porque Dios no está de acuerdo y nosotros en la palabra de Dios tampoco estamos de acuerdo. Y como ciudadanos tenemos el derecho de decirlo donde sea y cuando sea. Y si lo atropella, puede buscar usted la representación legal de algún hermano, presentarse, valga la redundancia, representado. Y accionar sus derechos. Hermano, diga lo que usted piensa, no descalifica a nadie, no perjudique a nadie, pero diga lo que usted piensa que está basado en lo que Dios dice. Son muchísimas las cosas con las que los creyentes no estamos de acuerdo, porque Dios no está de acuerdo. Y aquellos hombres de la antigüedad preguntaban si era lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Hemos tomado una decisión. Los tiempos van cambiando. Lo vuelvo a repetir, hace 40 años el tema era al revés. La minoría estaba del otro lado y desde la mayoría. Bueno, las cosas, hermanos, están cambiando. Por el momento, los derechos civiles y constitucionales nos siguen a bala. Así que en el momento que sea, diga usted lo que piensa, basado en la palabra de Dios, pero también en nuestra propia convicción. Hay muchísimas cosas con las que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con el consumo indiscriminado de alcohol, irrestricto. No estamos de acuerdo. Pero dice la palabra de Dios que no se emborrachen, no se embriaguen con vino. Es un principio. Y socialmente necesario, porque la mayoría de los accidentes de tránsito que cuestan vidas, que cuestan el erario público todos los días, son causados por el consumo irrestricto de alcohol. No estamos de acuerdo. Sin embargo, se siguen haciendo cada vez más propaganda de alcohol como si fuese jugo de naranja. No es jugo de naranja, es alcohol, causante de la mayoría de los accidentes automovilísticos, de las muertes, las desgracias, de las familias rotas, causante de violencia. La Biblia dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, peleas. ¿Cuántos hechos de violencia familiar tienen por raíz el alcohol? Personas que toman y se tornan violentas, y homicidios, y tantos desastres familiares. Pero las cerveceras ganan fortunas que reparten con determinados personajes de la política de los distintos países. No es el nuestro el abanderado. Son muchos los países. Y bueno, ¿qué costará una vida menos? Bueno, somos 40 millones. ¿Cuál es el problema? Hay mucho dinero de por medio. No estamos de acuerdo. Ojalá se llegue al alcohol cero los que manejan, sin tolerancia, cero. No se puede. No estamos de acuerdo con el adulterio, no estamos de acuerdo. Nos está convenciendo que es una alternativa, que un montón de cosas más, no vale la pena ni que lo repita porque usted ya lo sabe. La palabra de Dios dice, no cometerás adulterio. En el país